Es un placer compartir con ustedes la profunda esperanza que encontramos en la palabra de Dios, esa fuente inagotable de vida, muerte y dirección. Hoy, mientras reflexionamos sobre el tema cuando te sientes perdido, Dios está ayudando. Quiero invitarles a un viaje espiritual que nos llevará a descubrir cómo nuestro Creador, nuestro Curador, no solo nos ve en nuestros momentos más oscuros, sino que también nos guía pacientemente hacia su propósito eterno. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbres. Las noticias nos bombardean diariamente con tragedias, conflictos y desafíos que deben hacernos sentir abrumados. A veces esos problemas no son lejanos, sino que están muy cerca de casa, en nuestros corazones. Quizás te has preguntado, ¿por qué mi vida ha tomado este giro? ¿Dónde está Dios en medio de mi confusión? ¿Por qué me siento tan perdido? Esas preguntas, querido amigo, no son nuevas. Son las mismas preguntas que millones de almas han planteado durante los siglos, buscando consuelo, guía y esperanza. Cuando observamos la Biblia encontramos ejemplos vivientes de hombres y mujeres que enfrentaron momentos de profunda desorientación. Piensa en Abraham, llamado por Dios a dejar todo lo que conocía sin un destino claro. Considera a Moisés conduciendo a un pueblo rebelde a través del desierto sin saber cómo llegarían a la tierra prometida. Reflexiona sobre los discípulos de Jesús, quienes después de la crucifixión quedaron desolados, inseguros sobre su futuro. Sin embargo, en cada uno de estos casos, Dios estaba trabajando, guiando y mostrando su fidelidad en medio de la confusión. Pero tal vez digas, está bien para ellos, pero mi vida es diferente, mis problemas son únicos. Y déjame decirte que Dios no hace acepción de personas. Él conoce cada detalle de tu vida, cada pensamiento que pasa por tu mente, cada lágrima que has derramado en secreto. Él es el Dios que conoce el número de cabellos en tu cabeza, Lucas 2, versículo 90. Y quien promete no dejarte ni desampararte, Deuteronomio 34. Incluso cuando sientes que estás caminando por un desierto sin fin, Él está contigo, guiándote. ¿Sabías que sentirnos perdidos es una experiencia universal? No importa si eres joven o anciano, rico o pobre, fuerte o débil, todos enfrentamos momentos en los que parece que hemos perdido nuestro camino. A veces ese sentimiento de pérdida proviene de circunstancias externas, una relación rota, un diagnóstico inesperado, la pérdida de un ser querido, la incertidumbre económica. Otras veces proviene de una lucha interna, un vacío en el alma que nada en este mundo puede llenar. Pero quiero que sepas algo, ese vacío no es un accidente, es un recordatorio de que fuimos creados para algo más grande, algo eterno. Fuimos creados para caminar con Dios. Sin embargo, caminar con Dios no significa que siempre tendremos todas las respuestas. La fe no elimina nuestras preguntas, sino más bien nos da la valentía para caminar incluso cuando no las tenemos. En Hebreos 11 nos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando nos sentimos perdidos, es la fe en Dios la que nos sostiene, la que nos recuerda que no estamos solos, que hay un propósito más grande que nuestras circunstancias actuales. Quiero compartir una historia con ustedes. Hace algunos años un joven se acercó a mí después de una cruzada evangelística. Estaba lleno de angustia, su vida parecía haber perdido toda dirección, había probado todo lo que el mundo le ofrecía, éxito, relaciones, placeres temporales, pero nada lo satisfacía. Con lágrimas en los ojos me dijo, me siento perdido, como si estuviera en un laberinto sin salida. Le miré y le dije, joven, tú no estás solo. Dios te está buscando más de lo que tú lo estás buscando a Él. Él tiene un plan para tu vida. Incluso en este momento, cuando todo parece desmoronarse, Dios está guiándote hacia algo más grande. Esa noche, ese joven entregó su vida a Cristo. Hoy, años después, está sirviendo al Señor como pastor, guiando a otros hacia la luz que Él encontró. Querido amigo, esa misma esperanza está disponible para ti. No importa cuán perdido te sientas, no importa cuán lejos creas que estás, Dios está a tu lado, listo para tomarte de la mano y mostrarte el camino. En este momento quiero que pienses en tu propia vida. ¿Dónde estás ahora? ¿Te encuentras en un lugar de incertidumbre cuestionando tu propósito? Tal vez te sientes atrapado por decisiones pasadas, inseguro sobre el futuro, simplemente exhausto por tratar de mantener todo bajo control. Déjame recordarte algo crucial, no tienes que cargar con ese peso solo. Jesús mismo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:8. Esa es una invitación directa de quien te tiene el poder de transformar tu vida.
Dios no promete que nuestras vidas serán siempre fáciles, pero sí promete estar con nosotros en cada paso del camino. Cuando miramos hacia atrás, muchas veces nos damos cuenta de que los momentos en los que nos sentíamos más perdidos fueron los momentos en los que Dios estaba más cerca, guiándonos incluso cuando no lo podíamos ver. Tal vez estés enfrentando un desierto en este momento, pero recuerda que incluso en el desierto, Dios provee. Él guió a los israelitas con una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Éxodo 13:21. Y Él hará lo mismo por ti. Quiero que hoy tomes un momento para reflexionar en la fidelidad de Dios. Piensa en todas las veces que Él ha estado contigo, incluso cuando no notaste. Piensa en las puertas que se abrieron y los milagros pequeños y grandes que ocurrieron en las personas que Él colocó en tu vida en el momento justo. Nada de eso fue un accidente. Todo fue parte de su plan para guiarte y mostrarte su amor. Mientras avanzamos en este mensaje, vamos a explorar cómo Dios utiliza nuestras luchas para moldearnos, cómo su palabra nos da dirección y cómo podemos aprender a confiar en su guía incluso cuando no entendemos el camino. Porque, querido amigo, el Dios que te creó, el Dios que envió a su Hijo para morir por ti, es el mismo Dios que hoy está trabajando en tu vida, llevándote hacia un propósito glorioso. Así que si hoy te has perdido, no pierdas la esperanza. Abre tu corazón a la posibilidad de que este momento, este mensaje sea parte de la manera en que Dios está llamándote de regreso a Él. Él tiene un camino para ti, un futuro lleno de esperanza. Y mientras sigas buscándole, mientras sigas confiando en su dirección, descubrirás que nunca has estado realmente perdido, porque su amor te ha estado guiando todo el tiempo. Confiar en su presencia en medio de la confusión. Queridos amigos, al adentrarnos en este viaje espiritual, llegamos a un tema profundamente consolador y vital, la presencia constante de Dios en medio de nuestra confusión. En los momentos más oscuros de la vida, cuando parece que todo se desmorona y el horizonte está envuelto en niebla, existe una verdad inquebrantable que debemos recordar: Dios está con nosotros. Él no es un espectador distante ni un juez impasible, es nuestro Padre amoroso, quien camina con nosotros en cada paso, incluso cuando no lo sentimos o no lo vemos. La confusión, esa sensación de estar perdido, no es algo extraño para ninguno de nosotros. Es una experiencia común que atraviesa edades, culturas y circunstancias. Puede venir en diferentes formas: la pérdida de un empleo, la ruptura de una relación, el diagnóstico de una enfermedad o incluso una crisis espiritual. En esos momentos el alma grita en silencio: ¿dónde está Dios? Me ha olvidado. Pero amigo, déjame asegurarte algo: Dios nunca olvida a sus hijos. En Isaías 41:10 se nos da una promesa poderosa: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este no es solo un verso bonito para memorizar, es una verdad que puede sostenernos cuando el suelo parece ceder bajo nuestros pies. La presencia de Dios no depende de nuestros sentimientos. Él está con nosotros incluso cuando nuestra confusión nos ciega. Piensa en la historia de los discípulos en la tormenta narrada en Marcos 4:35-41. Jesús había dicho a sus discípulos que cruzaran al otro lado del lago. Mientras navegaban, se desató una gran tormenta y las olas comenzaron a llenar la barca. Los discípulos, aterrorizados, despertaron a Jesús, quien estaba durmiendo. Maestro, ¿no te importa que perecemos? Gritaron. Y entonces Jesús, con autoridad divina, reprendió al rebis y calmó las olas. Luego les preguntó: ¿por qué están tan asustados? ¿Aún no tienen fe? Esa historia es una representación de nuestras vidas. Muchas veces estamos en medio de una tormenta llena de miedo y confusión y sentimos que Jesús está durmiendo, que no está prestando atención. Pero la verdad es que Él está presente. Su calma en medio de la tormenta nos recuerda que aunque las circunstancias sean caóticas, su poder y su presencia nunca fallan. Él tiene el control absoluto, incluso cuando no lo entendemos. Cuando enfrentamos momentos de confusión, una de nuestras mayores luchas es nuestra inclinación humana a querer tener todas las respuestas. Queremos saber el por qué y el cómo. Queremos entender cada detalle del plan de Dios. Pero, queridos amigos, la fe no consiste en entenderlo todo, consiste en confiar en el que lo entiende todo. En Proverbios 3:5-6 se nos instruye: confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas.
Este es un llamado a dejar de lado nuestra necesidad de controlar y comprender cada situación y en cambio confiar plenamente en el carácter de Dios. Él es bueno, Él es fiel y su amor por nosotros no tiene límites. Incluso en la confusión su plan está funcionando para nuestro bien. Romanos 8:23 nos asegura, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Permíteme compartir contigo un testimonio que ilustra esta verdad. Conocí a una mujer que atravesaba un periodo de profundo dolor. Había perdido a su esposo en un accidente inesperado y de repente su mundo entero se derrumbó. Luchaba con preguntas difíciles. ¿Por qué permitió Dios que esto sucediera? ¿Dónde estaba Él cuando más lo necesitaba? Durante meses se sintió atrapada en la oscuridad de su confusión y dolor. Sin embargo, en medio de su desesperación, comenzó a buscar la presencia de Dios de una manera que nunca antes había hecho. Leía la Biblia diariamente, derramaba su corazón en oración y se aferraba a las promesas de Dios, incluso cuando no sentía consuelo inmediato. Con el tiempo comenzó a experimentar una paz inexplicable, una certeza de que Dios estaba con ella, guiándola a través de su dolor. Aunque no recibió todas las respuestas que buscaba, encontró algo aún más valioso, la presencia constante y amorosa de Dios en su vida. Hoy esta mujer testifica que aunque su pérdida sigue siendo dolorosa, su relación con Dios se ha profundizado de maneras que nunca imaginó posibles. Su vida es un testimonio de que incluso en la confusión Dios está presente, trabajando para traer propósito y redención. Queridos amigos, la presencia de Dios no significa que todas nuestras preguntas serán respondidas de inmediato, que nuestros problemas desaparecerán mágicamente. Lo que significa es que nunca estaremos solos. En el Salmo 23, David proclama, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Estas palabras no eliminan la realidad del valle, en cambio, nos aseguran que incluso en ese valle no estamos abandonados. Cuando pensamos en la presencia de Dios, a menudo esperamos manifestaciones grandiosas, milagros visibles que disipen nuestra confusión. Pero muchas veces su presencia revela en formas más sutiles, como un amigo que ora por nosotros, un pasaje de la Escritura que toca nuestro corazón en el momento justo, o una paz interior que no tiene sentido humano. En un Reyes de Inicia vemos cómo Elías, después de una gran victoria sobre los profetas de Baal, huye al desierto cansado y desanimado. Espera encontrar a Dios en un viento fuerte, un terremoto, un fuego, pero en cambio Dios se revela en un susurro apacible. Así es como muchas veces Dios nos habla en medio de nuestra confusión con un susurro de su amor y su presencia. Amigos, si hoy te sientes perdido y confundido, quiero animarte a buscar su presencia. No te enfoques únicamente en encontrar respuestas, enfócate en encontrar a aquel que es la respuesta. Dedica tiempo en oración, incluso si no sabes qué decir. Abre su palabra, incluso si te sientes desconectado. Permite que su Espíritu te consuele y te guíe. Como Jesús dijo en Juan 4:20, le paso dejo, mi paso doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mientras seguimos explorando este tema, recuerda que la confusión no es el final de tu historia. Es simplemente una parte del viaje en el que Dios está trabajando para llevarte más cerca de Él. Tu presencia es tu ancla. Cuando es tu refugio, su plan para ti es bueno. No te desanimes, porque incluso cuando no lo ves, Dios está contigo, guiándote a través de cada paso del camino. Escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Queridos amigos, en nuestro viaje espiritual hacia la comprensión de cómo Dios nos guía incluso en los momentos más oscuros, llegamos a una verdad fundamental. Para experimentar la guía divina debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Pero ¿cómo podemos escuchar esa voz? Es un trueno en el cielo, es un susurro en el corazón. La respuesta se encuentra en un lugar que muchas veces pasamos por alto. Su palabra viva y eterna, la Biblia. La Biblia no es solo un libro antiguo lleno de historias o mandamientos. Es la palabra viva de Dios inspirada por el Espíritu Santo que nos ama en cada tierra y la llama vidas. Como dice en Hebreos 4:2, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de su corazón. Es en este libro divino donde encontramos no solo respuestas, sino también la guía que necesitamos para atravesar los caminos confusos de la vida.
Muchas veces cuando estamos perdidos o enfrentamos decisiones difíciles, buscamos respuestas en todas partes menos en la palabra de Dios. Consultamos amigos, buscamos en internet o simplemente seguimos nuestra intuición. Pero la verdad es que ninguna de esas fuentes puede ofrecer la sabiduría y la dirección que solo provienen de aquel que conoce el principio y el fin. En el Salmo 19:45. El salmista declara, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esto significa que la palabra de Dios es como una luz en medio de la oscuridad, mostrándonos el próximo paso cuando todo lo demás parece incierto. Déjame compartir una historia que ilustra esta verdad. Conocí a un hombre que estaba en medio de una crisis personal. Había perdido su empleo, su matrimonio estaba al borde del colapso y lo peor de todo, sentía que su relación con Dios se había enfriado. Me dijo, he intentado todo, he hablado con consejeros, he leído libros de autoayuda, pero nada parece funcionar. Sigo sintiéndome perdido. Le pregunté, ¿has buscado a Dios en su palabra? Él confesó que hacía años que no abría su Biblia. Esa noche le animé a comenzar con un solo pasaje, el Salmo 23. Al día siguiente me llamó con la voz llena de emoción. Por primera vez en mucho tiempo sentí que Dios me hablaba directamente. Las palabras del Señor es mi pastor y nada me faltará tocaron mi corazón como nunca antes. Ese hombre comenzó a leer la Biblia diariamente y poco a poco su vida empezó a cambiar. No porque sus circunstancias mejoraran de inmediato, sino porque había encontrado un ancla para su alma en la palabra de Dios. Querido amigo, cuando te sientas perdido, abre tu Biblia. Dios te habla a través de sus páginas. Cada historia, cada promesa, cada mandamiento está diseñado para dirigirnos hacia Él. En 2 Timoteo 3:17 Pablo escribe, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin nombre de Dios, el que en ti se aptaba preparado para toda buena obra. Esto significa que la Biblia no solo nos guía, sino que también nos transforma, preparándonos para enfrentar cualquier desafío con fe y confianza. Una de las razones por las que muchos de nosotros luchamos por escuchar la voz de Dios es porque vivimos en un mundo lleno de ruido. Las distracciones son constantes, las redes sociales, noticias, los compromisos diarios. Pero si queremos escuchar a Dios, debemos aprender a silenciar esas distracciones y dedicar tiempo intencional a estar en su presencia. En Lucas 10:42 vemos la historia de Marta y María. Mientras María estaba ocupada con las tareas del hogar, María se sentó a los pies de Jesús, escuchando su enseñanza. Cuando Marta se quejó, Jesús le respondió, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amigos, necesitamos ser como María, escogiendo la buena parte, priorizando nuestra relación con Dios por encima de todo. Además de leer la Biblia, la oración es una herramienta esencial para escuchar la voz de Dios. La oración no es solo hablar con Dios, o también es escuchar. Muchas veces nuestras oraciones están llenas de peticiones, pero olvidamos hacer una pausa para escuchar lo que Él quiere decirnos. En Juan 10:27 Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esto significa que escuchar su voz no es un evento raro o exclusivo para algunos. Es una promesa para todos los que pertenecen a Él, pero debemos estar dispuestos a escuchar, musculizarnos su espíritu. Hay algo hermoso en la forma en que Dios nos habla a través de su palabra. No siempre es un mensaje audible o una revelación dramática. A veces es un versículo que salta de la página y toca nuestro corazón. A veces es un pasaje que hemos leído muchas veces, pero que de repente cobra un significado nuevo y personal. Esto es porque la Biblia es viva y dinámica y el Espíritu Santo la usa para hablar directamente en nuestras circunstancias. En una ocasión, un joven vino a mí buscando consejo. Estaba confundido sobre qué carrera seguir y sentía que no podía tomar una decisión clara. Le animé a orar y leer la Biblia con un corazón abierto, pidiendo a Dios que le hablara. Una noche, mientras leía Proverbios 3:5-6, sintió que Dios le decía, confía en mí. No tienes que saber todos los detalles ahora. Solo da el próximo paso en fe. Ese joven decidió confiar en Dios y aunque el camino no siempre fue fácil, puede testificar hoy que Dios lo vio en cada decisión, abriendo puertas que él nunca habría imaginado. Amigos, si hoy te sientes perdido, quiero animarte a sumergirte en la palabra de Dios. No importa cuán lejos te sientas de Él, su palabra tiene el poder de acercarte. En ella encontrarás consuelo, dirección y la certeza de que no estás solo.
Jesús mismo dijo en Mateo 4:4, solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto significa que la palabra de Dios no es un lujo, es una necesidad para nuestras almas. Mientras seguimos avanzando en este mensaje, recuerda que escuchar la voz de Dios requiere intención y disciplina. No es algo que suceda automáticamente, pero es una práctica que vale la pena cultivar. Haz tiempo para leer la Biblia, ahora con un corazón abierto y espera en el Señor. Porque cuando lo haces, no solo encontrarás respuestas, sino encontrarás a aquel que es la respuesta. Dios está hablando incluso ahora. ¿Estás dispuesto a escuchar? Caminar en fe aunque no veamos el camino completo. Queridos amigos, al continuar en este viaje de descubrir cómo Dios nos guía incluso en medio de nuestra confusión, llegamos a un principio que desafía nuestra naturaleza humana, caminar en fe aunque no veamos el camino completo. La vida cristiana es, en esencia, un caminar por fe, no por vista. Es confiar en un Dios invisible, creyendo en su carácter, sus promesas y su plan, incluso cuando el horizonte parece oscuro y las respuestas están fuera de nuestro alcance. En 2 Corintios 5:7, el apóstol Pablo nos recuerda esta verdad fundamental. Y donde por fe andamos, no por vista. Este es un llamado a dejar de depender de nuestras propias percepciones y lógica limitada y en cambio depositar nuestra confianza completa en Dios. Pero ¿cómo se ve esto en la práctica? ¿Qué significa caminar por fe cuando estamos enfrentando incertidumbre, temor o confusión? Primero debemos reconocer que caminar por fe no significa ignorar nuestras dudas o pretender que todo está bien. Caminar por fe es llevar esas dudas y temores a los pies de Dios, confiando en que Él es más grande que cualquier desafío que enfrentemos. Pensemos en Abraham, un hombre conocido como el padre de la fe. En Génesis 12 dice Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Abraham no recibió un mapa detallado ni un itinerario. No sabía exactamente a dónde iba, pero obedeció porque confiaba en él. Esa obediencia, basada únicamente en la fe, marcó el comienzo de un viaje que cambiaría el curso de la historia. ¿Puedes imaginar lo que Abraham debió sentir? Probablemente tuvo momentos de incertidumbre y preguntas, pero él sabía que el Dios que lo llamaba era fiel. Esa es la esencia de caminar por fe, dar el siguiente paso aunque no podamos ver el cuadro completo. Y lo mismo es cierto para nosotros hoy. Tal vez Dios te está llamando a dar un paso de fe en tu vida, cambiar de trabajo, restaurar una relación rota o incluso confiar en un sueño que parece imposible. Puede que no entiendas cómo todo encajará, pero debes recordar que Dios ve lo que tú no puedes ver. Isaías 54:8 nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta verdad nos asegura que aunque no entendamos lo que Dios está haciendo, podemos confiar en que su plan es perfecto. Caminar por fe significa confiar en ese plan, incluso cuando los detalles no están claros. Quiero compartir una historia que ilustra esto. Una joven como si estaba en un punto crítico de su vida. Había terminado sus estudios universitarios, pero no sabía qué camino tomar. Estaba llena de ansiedad, temiendo cometer un error que la alejaría del propósito de Dios. Le animé a orar y buscar la guía de Dios en su palabra. Mientras leía Jeremías 29, aún sintió que Dios le hablaba, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aunque todavía no tenía todas las respuestas, esa promesa le dio la paz que necesitaba para dar el siguiente paso en fe. Hoy, esa joven está sirviendo como misionera, llevando el evangelio a lugares donde pocos se atreven a ir. Ella testifica que cada paso en su viaje fue guiado por la mano de Dios, aunque en el momento no podía ver el panorama completo. Amigo, esa misma fe está disponible para ti. No tienes que tener todas las respuestas antes de dar el siguiente paso. Dios no espera que sepas el camino completo, solo espera que confíes en Él lo suficiente como para avanzar. En Hebreos 1 se nos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no elimina la incertidumbre, más bien nos da la valentía para avanzar a pesar de ella. En la vida es fácil quedar paralizado por el temor a lo desconocido. Queremos tener garantías antes de tomar decisiones importantes. Pero la fe no opera en el ámbito de las garantías humanas, opera en el ámbito de la confianza divina. Piensa en Pedro, uno de los discípulos de Jesús.
En Mateo 14, 33, vamos a Pedro caminar sobre el agua hacia Jesús. Mientras mantuvo su mirada en Jesús, pudo hacer lo imposible. Pero en el momento en que apartó su mirada y se enfocó en las olas, comenzó a hundirse. Jesús le tendió la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esta historia nos recuerda que caminar por fe requiere mantener nuestra mirada en Jesús, no en las circunstancias que nos rodean. Cuando confiamos en Dios, Él nos da la fuerza para enfrentar lo que venga. En Filipenses 4:13, Pablo declara, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto no significa que nuestros problemas desaparecerán, sino que a través de Cristo tendremos el poder para superar cualquier obstáculo. La fe nos equipa para caminar incluso cuando el camino es empinado y difícil. Permíteme también recordarte que caminar por fe no es un camino solitario. Dios nos da la comunidad de creyentes para apoyarnos y animarnos. En Hebreos 4:25 se nos insta a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Cuando compartimos nuestras luchas con otros creyentes y nos animamos mutuamente, nuestra fe se fortalece. Tal vez te preguntas, ¿qué pasa si doy un paso de fe y fallo? Déjame decirte esto, en el reino de Dios no hay fracasos finales para aquellos que confían en Él. Incluso si tropiezas, Dios usará esos tropiezos para moldearte y llevarte más cerca de su propósito. Romanos 8:28 nos asegura que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman a Dios. Caminar por fe no significa no cometer errores, significa confiar en que Dios es lo suficientemente grande como para redimir incluso nuestros errores. Querido amigo, si hoy te encuentras en un lugar de incertidumbre, te animo a dar el siguiente paso en fe. No necesitas ver el camino completo, solo necesitas confiar en el Dios que lo ve. Como el salmista declara en el Salmo 37, 20, escogió porción ordenado los oirandí y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Confía en que Dios está ordenando tus pasos y que nunca te dejará caer sin levantarte. En este momento quiero invitarte a reflexionar sobre las áreas de tu vida donde necesitas caminar por fe. Tal vez Dios te está llamando a algo nuevo, tal vez está pidiéndote que esperes en su tiempo perfecto. Sea cual sea tu situación, recuerda que caminar por fe es un acto de obediencia y confianza en un Dios que nunca falla. Da ese paso porque el Dios que te llama es fiel para llevarte hasta el final. Aceptar el propósito de Dios en nuestro camino. Queridos amigos, hemos llegado al final de este viaje espiritual, pero quiero que reflexionemos juntos sobre algo crucial, Alain. Aceptar el propósito de Dios en nuestra vida, incluso cuando no entendemos completamente sus caminos. Todo lo que hemos hablado hasta ahora, reconocer nuestra necesidad de su guía, confiar en su presencia, escuchar su voz en su palabra y caminar por fe nos lleva al punto culminante, rendirnos a su propósito eterno. En Romanos 8:28 encontramos una promesa que muchos conocemos, pero que quizás a veces no comprendemos completamente. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta promesa no significa que todo en nuestra vida será fácil o que evitaremos el dolor y la confusión. Más bien significa que Dios tiene un propósito divino y soberano para cada circunstancia y que Él está trabajando activamente para moldear nuestras vidas de acuerdo con ese propósito. La clave está en nuestra respuesta. Estamos dispuestos a rendirnos a su voluntad y aceptar su propósito, incluso cuando no lo entendemos. Esta es una de las decisiones más difíciles que enfrentamos como creyentes porque va en contra de nuestra naturaleza humana. Queremos tener el control, queremos entender, queremos que todo tenga sentido. Pero la fe nos llama a soltar esas necesidades y a confiar en que el plan de Dios es siempre bueno, incluso cuando no lo parece. Pensemos en José, el hijo de Jacob. La historia de José, narrada en Génesis, es un ejemplo poderoso de cómo Dios puede usar incluso las circunstancias más difíciles para cumplir su propósito. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, falsamente acusado y encarcelado. Durante años su vida estuvo marcada por el sufrimiento y la injusticia. Pero al final Dios lo levantó para convertirse en el segundo al mando en Egipto, salvando a su familia y a toda una nación del hambre. Cuando finalmente se reencontró con sus hermanos, les dijo, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó bien,
Génesis 50, 22. Puedes imaginarte el dolor que José debió soportar durante esos años. Sin embargo, él confió en que Dios tenía un propósito y al final pudo ver cómo todo encajaba en el plan perfecto de Dios. Lo mismo es cierto para nosotros. Puede que no entendamos por qué enfrentamos ciertas pruebas o por qué Dios permite ciertas dificultades, pero podemos confiar en que Él está trabajando en nosotros y a través de nosotros para cumplir su propósito eterno. Una de las grandes verdades del Evangelio es que Dios no desperdicia nada en nuestras vidas. Cada dolor, cada pérdida, cada momento de confusión puede ser utilizado por Él para moldearnos y para llevar a cabo su plan. En 2 Corintios 4:17, Pablo escribe, pero esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esto significa que nuestras pruebas no son en vano, están produciendo algo eterno y glorioso en nosotros. Pero aceptar el propósito de Dios no significa simplemente resignarse a las circunstancias. Significa abrazar su plan con fe y esperanza, sabiendo que Él es bueno y que su amor por nosotros no tiene límites. En Jeremías 29:1 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta promesa nos asegura que el propósito de Dios para nosotros es siempre para nuestro bien, incluso cuando no lo entendemos completamente. Quiero compartir una historia que ilustra esta verdad. Hace algunos años conocí a una mujer que había perdido a su esposo en un accidente trágico. Su mundo entero se desmoronó y durante mucho tiempo luchó con preguntas como, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Cómo puede algo bueno salir de este dolor? Sin embargo, a través de su dolor comenzó a buscar a Dios de una manera más profunda. Se involucró en su iglesia, comenzó a ministrar a otras viudas y eventualmente fundó un ministerio para apoyar a personas que habían experimentado pérdidas similares. Hoy, esa mujer testifica que aunque nunca dejará de extrañar a su esposo, ha encontrado un propósito más grande en su dolor. Ella dice, Dios no causó mi sufrimiento, pero lo usó para algo más grande de lo que podría haber imaginado. Amigo, esa misma verdad es válida para ti. No importa lo que estés enfrentando, Dios tiene un propósito para tu vida. Puede que no lo veas ahora, puede que no lo entiendas hasta mucho después o incluso hasta la eternidad, pero su plan es bueno. Él te está moldeando, refinando y preparándote para algo más grande. Aceptar el propósito de Dios también significa rendirnos completamente a Él. Jesús mismo nos dio el ejemplo perfecto de rendición cuando en el jardín de Getsemaní oró, Padre, si quieres pasa de mí esta copaya, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 10:44. Jesús enfrentó el sufrimiento más grande que alguien podría imaginar. Pero lo hizo porque sabía que era parte del propósito eterno de Dios para la salvación de la humanidad. Su obediencia nos dio vida y su ejemplo nos llama a confiar en el Padre, incluso en los momentos más oscuros. Hoy, mientras reflexionamos sobre lo que significa aceptar el propósito de Dios en nuestras vidas, quiero animarte que tomes un momento para rendirte a Él. Tal vez estés luchando con una situación que no entiendes. Tal vez estás aferrándote al control, tratando de resolver todo por tu cuenta. Pero Dios te llama a confiar en Él, a soltar tus temores y aceptar su propósito. Su plan para ti es bueno y su amor por ti es eterno. En este momento, quiero invitarte a hacer una oración de entrega. Donde quiera que estés, cierra tus ojos y dile a Dios, Señor, no entiendo todo lo que está sucediendo en mi vida, pero confío en que tú tienes un propósito. Hoy rindo mi vida a ti. Te entrego mi dolor, mi confusión y mis temores. Ayúdame a confiar en tu plan y a caminar en fe, sabiendo que tú estás obrando para mi bien y para tu gloria. Amén. Queridos amigos, aceptar el propósito de Dios no siempre es fácil, pero es la decisión más sabia que podemos tomar. Cuando nos rendimos a Él, encontramos paz, propósito y esperanza. Y al final veremos que su plan era perfecto todo el tiempo. Así que mientras te despido hoy, quiero animarte a seguir confiando en Él, a seguir caminando en fe y a permitir que su propósito se cumpla en tu vida, porque Él es fiel y su amor nunca te fallará.